Hola a todos, vamos a ver hoy día la unidad 4, clase número 1 de progresiones aritméticas. El objetivo de esta clase es reconocer los términos de una progresión aritmética, ver cómo se forman y cuáles son sus características. Para comenzar vamos a definir qué es una progresión aritmética. Es una secuencia de números en la cual la diferencia entre los dos términos consecutivos es constante. Es decir, cada término de la sucesión se obtiene al sumar una constante d al término anterior. Es fácil distinguir una progresión aritmética, reconocerla, ya que siempre va a tener una regla de formación donde yo voy sumando un número constante o voy restando un número constante. Como en este ejemplo tengo 4, 7, 10 y 13. Acá al 4 le sumo 3 para que me dé 7, al 7 le sumo 3 para que me dé 10 y al 10 le sumo 3 para que me dé 13. Entonces la diferencia, la constante acá es 3. En el ejemplo 2 tengo 10, 8, 6, 4 y 2. Acá voy restándole 2 a cada término, por lo tanto la diferencia es menor que 0, es negativa, ¿ya? Y cada término se obtiene al restar 2. Cuando la diferencia es positiva, los números cada vez son más grandes que el anterior. Por lo tanto, coloco acá mayores. Y se dice que esta progresión es creciente. Cuando la diferencia es menor que 0 o negativa, los números son cada vez menores. Van en forma decreciente. Por lo tanto, la progresión ahí es decreciente. ¿Qué representa una progresión aritmética lineal? Bueno, como tiene estos dos nombres, está relacionada con la función lineal. Entonces, si yo utilizo un diagrama sagital, como los que tengo acá, donde n va a ser la posición, primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, y asocio las parejas. Por ejemplo, a la posición 1 le toca el número 4, a la posición 2, a sub 2, le toca el número 7, a sub 3 le toca el número 10, a sub 4 le toca el número 3. Sí, se relacionan de esa forma. Y yo estas parejas de números las graficar en el plano cartesiano, el 1,4, el 2,7, el 3,10, el 4,13. Los ubico en el plano cartesiano, voy a obtener lo siguiente. Voy a recordar de que en el eje X, en el horizontal, va a ir la posición n y en el vertical va a ir la sucesión a sub n. Entonces ubico el 1,4, el 2,7, el 3,10, el 4,13 no me alcanza, pero estaría un poco más arriba. Y si yo uno esos puntos, voy a formar una línea recta. Por eso se dice que la progresión aritmética, también conocida como progresión lineal, representa una función lineal. Ahora, ¿qué significa que represente la función lineal? Significa que su término general o su regla de formación, su término enésimo, el a sub n, tiene forma de función lineal. Vamos a ver el ejemplo número 2, donde tengo la sucesión b sub n. Tengo la posición de nuevo en el diagrama sagital. Y tengo el a sub 1 que es 10, a sub 2 que es 8, a sub 3 que es 6, a sub 4 que es 4 y a sub 5 que es 2. Entonces, los pares ordenados, nuevamente me queda 1,10, 2,8, 3,6, 4,4 y 5,2, los cuales voy a graficar en el plano cartesiano y voy a ver qué dibujo, qué gráfica me aparece. Entonces, si me doy cuenta acá, los puntitos van en forma decreciente. Ya habíamos dicho que esta era una progresión decreciente. Y si yo uno estos puntos, voy a formar una línea recta, ¿ya? Decreciente. Entonces esto también representa una función lineal, ¿ya? Todas las progresiones aritméticas van a representar una función lineal, ya sea creciente o decreciente. Entonces van a tener cierto término general, el cual yo voy a poder encontrar. Veamos acá. Vamos a ir completando este cuadro. Entonces veamos cómo se va formando esta progresión sumándole 3. Por lo tanto, es una progresión aritmética, porque es una suma constante, ¿ya? Es una suma aritmética creciente.
y su regla de formación es sumar 3. Se le va sumando 3 a cada término y obtengo lo siguiente. Entonces, para encontrar a sub 2 voy a tener que tener a sub 1, que va a ser 4, y le voy a sumar la diferencia. La diferencia acá es 3. Entonces voy a decir 4 más 3, 7. Y me va a dar el a sub 2, que es 7. El a sub 3 se va a calcular como a sub 2, que es 7, más la diferencia, que es 3. Y eso me va a dar 10. Así sucesivamente obtengo cada término siguiente sumándole la diferencia al término anterior. Entonces tengo acá 13 más 3, 16. Y 16 más 3, 19. Ahí tengo el a sub 6. La diferencia acá es 3. Se va sumando 3. Y la progresión es creciente. Me preguntan acá cuánto vale a sub 50. Para no calcular todos los términos hasta el término 50, yo tengo una expresión o una fórmula que genera el término general, donde yo lo puedo obtener. ¿Qué necesito para encontrar el término general o el a sub 50? Saber que la posición 50 equivale a n. Entonces yo reemplazo acá a sub 1. El a sub 1 es, en esta sucesión es 4. Lo voy a reemplazar. Más n, que es 50, menos 1, por la diferencia, que es 3. Entonces voy a reemplazar acá, voy a resolver 50 menos 1 es 49 por 3. Multiplicación primero, 49 por 3. Y luego le sumo 4. 49 por 3 me dio 147. Más 4 me va a dar 151. Por lo tanto, el a sub 50, o el término 50, es 151. Y lo voy a anotar en mi tablita. Esa es una progresión aritmética creciente donde yo estoy encontrando cada término y estoy encontrando un término particular. Ejemplo 2. Voy restando 2 en cada término. Por lo tanto es una progresión aritmética porque se mantiene una constante, ¿ya?, que es decreciente. Y su regla de formación es restar 2. ¿Cómo voy a encontrar yo los términos? El a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, etc. El a sub 2 dice que ahí que es a sub 1 más d. El a sub 1 es 10. Sí, es el primer término, entonces coloco 10 más menos 2. Y eso me va a dar 8. Y eso me va a dar el a sub 2. Después, a sub 3 sería 8 más menos 2, que es 6. A sub 4 sería 6 más menos 2, que es 4. A sub 5 sería 4 más menos 2, que es 2. A sub 6 sería sub 5 menos 2. Y eso sería 2 más menos 2 me da 0. La diferencia ya dijimos que era menos 2. La progresión es decreciente. Entonces los números van disminuyendo. Y me preguntan cuánto vale a sub 50. Entonces, con la misma fórmula de término general del ejercicio anterior, voy a reemplazar el a sub 1, el n, que vale 50, y calculo estos datos. 49 por menos 2 me dio menos 98, más 10 me da menos 88. Por lo tanto, a sub 50, el término 50, el que está en la posición 50, es menos 88. Ahora, esta fórmula de término general no solo me sirve para calcular un término específico, sino que también me sirve para calcular el término general de la progresión, el a sub n, o la regla de formación. Entonces, en este caso, a sub n sería 10 más n menos 1 por menos 2. ¿Ya? Reemplazo el a sub 1, que es 10, y el menos 2, que es d, la diferencia. Acá tengo que ocupar la propiedad distributiva, entonces menos 2 por n es menos 2 y menos 1 por menos 2 es 2 positivo. Al reducir los términos semejantes, el 10 más el 2 me queda 12 y el menos 2 se mantiene. Entonces esa es mi regla de formación o mi término general a sub n. 12 menos 2n. Voy a dar otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer lo siguiente. Ejemplo número 3. Determina los primeros 4 términos de una progresión aritmética si se sabe que a sub 1 es 4 y la diferencia es 5. Tengo acá a sub 2, a sub 3, a sub 4
y A sub 5 van a ser los primeros 4 términos de la progresión independiente de A sub 1, ¿ok? A sub 1 es 4, entonces A sub 2 va a ser 4 más D. Por lo tanto va a ser 4 más 5, que es 9. A sub 3 va a ser A sub 2 más D. A sub 2 es 9 y la diferencia es 5, entonces va a ser 9 más 5 y eso es 14. A sub 4 va a ser A sub 3 más D. Por lo tanto va a ser 14 más 5 y eso me va a dar 19. Y A sub 5 va a ser A sub 4 más D y eso me va a dar 19 más 5 y eso es 24. Y ahí tengo todos los términos. Un ejemplo un poco más complicado, tengo acá lo siguiente. Determina el primer término de la progresión aritmética si se sabe que A sub 10 es 35 y la diferencia es 8. Entonces, con la fórmula de término general, que es A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por d, con esa fórmula yo voy a encontrar A sub 1. ¿De qué forma? Me dieron el A sub 10, por lo tanto, A sub 10 es A sub 1 más 10 menos 1 por d. Y la diferencia la tengo, vale 8. Por lo tanto, si yo sé que A sub 10 vale 35, reemplazo acá. Queda 35 es igual a A sub 1 más 9 por 8, porque 10 menos 1 es 9. Multiplico primero y me queda 72 más A sub 1 es igual a 35. Como 72 está sumando, la operación inversa es restar. Me va a quedar 35 menos 72 es igual a sub 1. Hago la resta. 35 menos 72. Entonces voy a restar acá. Me va a quedar 37 negativo. Por lo tanto, A sub 1 va a ser 37 negativo. Y ese es mi primer término. Con el fin de que utilicemos la fórmula de términos general, voy a dar un ejemplo nuevo. Ejemplo 5. Determina el término general de la progresión aritmética, menos 2, 4, 10 y 16. El término general de la sucesión o de la progresión aritmética está dado por A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Para esto necesito el A sub 1 y el d, que son las variables. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo la diferencia? La diferencia es la resta entre dos términos consecutivos, el mayor menos el menor. Entonces, si yo resto 10 menos 4, por ejemplo, 10 menos 4 es 6, por lo tanto la diferencia es 6. El A sub 1 lo tengo, es menos 2, y reemplazo en la fórmula, tal cual como lo hice ahí. Luego multiplico 6 por n, 6n, y 6 por menos 1 es menos 6, más menos 2. Términos semejantes, ¿ya? Menos 2 menos 6 es menos 8, o sea, más 6n es igual al término general. Así que ahí reduzco y encuentro mi término general, menos 8 más 6n. Ahora, de esa pregunta puedo hacer una segunda pregunta, donde dice, determina el centésimo término de la progresión aritmética, ¿sí? De la progresión aritmética anterior. El centésimo término es el término número 100, por lo tanto, A sub 100, reemplazo acá la sub 1, que vale menos 2. El n es 100, se colocó 100 menos 1, por d, y la diferencia es 6. Resuelvo el paréntesis primero, me va a quedar menos 2 más 99 por 6. Multiplico primero 99 por 6. Y esto me va a dar 594 más menos 2 es igual a sub 100. Entonces el término centésimo, el término 100, que está en la posición 100, es 592, ya que si sumo 594 más menos 2 me va a dar 592. Y ahí obtengo el término centésimo. Bueno, eso es la clase de hoy día. Término general de una progresión aritmética, cómo se identifica y cómo puedo resolver este tipo de ejercicios. Espero que esto les ayude con su estudio de progresiones aritméticas. Nos vemos.